¿Qué tal amigos? Nuevamente con ustedes José Lara, portavoz de Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España, con nuestro informativo Adelante TV Noticias para hoy domingo 4 de septiembre. Este es nuestro primer informativo de este mes de septiembre que acaba de comenzar. En nuestros informativos anteriores hemos hablado de una serie de temas, de noticias que están al corriente, de temas históricos y de otros tipos. Pero hoy me gustaría dedicáramos este informativo a hablar de un tema que se nos ha sugerido varias veces que lo presentemos porque es importante comprender este tema tanto para los españoles peninsulares y de las comunidades autónomas ultraperiféricas, como también para los puertorriqueños residentes en Puerto Rico, en Estados Unidos y en otras partes que ven estos informativos, asimismo como otros amigos y compañeros nuestros reunificacionistas de todas partes del mundo. Hablaremos entonces de las ventajas de la reunificación de Puerto Rico, España y la Unión Europea. Los reunificacionistas presentamos la reunificación de Puerto Rico con España y por ende con la Unión Europea como una alternativa de descolonización y autodeterminación de la isla de Puerto Rico, una alternativa de futuro, una alternativa de progreso, una alternativa en la que se busca la solución a una serie de problemas muy actuales que tiene Puerto Rico. Puerto Rico convirtiéndose por la reunificación o reintegración con España como una comunidad autónoma. Es una alternativa real de estatus político, democracia y desarrollo económico para Puerto Rico en el siglo XXI. La razón histórica, para empezar, de la reunificación de Puerto Rico con España es la siguiente. Hasta el año 1897, Puerto Rico era una provincia autónoma, una provincia española. Provincia es la palabra, para aquellos que no lo saben, que en otros países del mundo se utiliza para decir estado. Como en Estados Unidos, que es la unión de 50 estados, pues están los estados de California, de la Florida, de Texas. Hay países en donde en vez de usar la palabra estados, utilizan la palabra provincia. Y si Puerto Rico era una provincia española, y así lo dicen una serie de edificios en el Viejo San Juan, Puerto Rico no podía ser una colonia, porque una provincia es parte de una nación, de la organización política y geográfica de una nación. Esa nación era la nación española. Puerto Rico era una provincia española, una provincia autónoma desde 1897. Y contaba con las siguientes características. Tenía 2 senadores en España, tenía delegados en las Cortes españolas, es decir, diputados, que todavía existe el Congreso de los Diputados en España, tenía libre comercio, moneda propia, crecimiento poblacional. Ya en 1898 en Puerto Rico había 1 millón de personas. Tenía elecciones en su gobierno local y tenía la ciudadanía española completa. Los puertorriqueños éramos ciudadanos españoles. Por eso toda persona, sea historiador, sea maestro de escuela, sea quien sea, que se ponga a diferenciar, a separar, diciendo no, porque en los tiempos de los españoles estaban los españoles y los puertorriqueños, eso no es correcto. Queriendo decir que los puertorriqueños y los españoles eran 2 cosas distintas. Como también queriendo decir que España y Puerto Rico eran 2 cosas distintas, eran una sola nación. Y los puertorriqueños éramos puertorriqueños españoles, o éramos españoles puertorriqueños, porque éramos ciudadanos de pleno derecho de una nación llamada España. Esto que acabo de decir en contraposición con territorio español invadido, botín de guerra en 1898, que es lo que ocurre con la invasión de los Estados Unidos a Puerto Rico durante la guerra hispanoamericana. No permitan que le sigan vendiendo la mentira que dicen en la escuela cuando llegaron los gringos, cuando el cambio de soberanía. No, señor.
cuando la invasión de los Estados Unidos a Puerto Rico, como otros países invaden a otros países, como los ingleses, los holandeses, los franceses trataron de invadir Puerto Rico y fallaron. Desde el mismísimo siglo XVI, desde 1500 y pico, Puerto Rico sufrió una serie de invasiones que fueron rechazadas por nuestra gente, y la última de esas invasiones fue la de 1898, que le hicieron los estadounidenses, los americanos. ¿Y qué ocurre con este territorio español invadido? Lo llamaron Botín de Guerra de 1898. En vez de los senadores y los delegados o diputados, lo que se tenía era un comisionado residente, uno solo, un comisionado residente en Washington, que tenía voz, pero no tiene voto. Todavía al sol de hoy es así. Jennifer González López es la comisionada residente de Puerto Rico en Washington. Ella tiene voz, pero no tiene voto. Ella puede pedir la palabra, decir todo lo que quiera, los demás en el Congreso la escuchan muy cortésmente, cuando termina le dan las gracias y ahí está, no hay ninguna otra consecuencia. ¿Por qué? Porque no tiene un voto, ella no puede votar. Puerto Rico en 1898, de tener este gobierno propio con elecciones locales, tuvo un gobierno militar porque era un territorio invadido. Y en los territorios invadidos lo primero que se les asigna es un gobierno militar. Los gobernadores eran designados por el presidente de los Estados Unidos, no electos por el pueblo. La moneda que tenía Puerto Rico fue devaluada por los americanos en un 40%. Cuando los americanos llegaron, el peso, casi era como se le llamaba, el peso puertorriqueño, equiparaba en cotización al dólar, o sea, un peso, un dólar. Pero ellos vinieron, devaluaron la moneda en un 40% y después, finalmente, eliminaron el Banco Español de Puerto Rico y se llevaron el oro, la plata de esa moneda. Todo esto dijeron que lo podían hacer porque Puerto Rico era un botín de guerra. Y al tener un gobierno militar y estar en un botín de guerra, podían hacer lo que les diera la gana con las cosas. Esta devaluación de la moneda, cierre de puertos y otras cosas más que ocurrieron, causaron un empobrecimiento general en la isla de Puerto Rico. No se engañen, hay gente que dice que mucha pobreza había en Puerto Rico en el siglo XIX. Había pobreza en todas partes del mundo. Para su información, en Puerto Rico, la persona media vivía 60% mejor que la persona media en los Estados Unidos. ¿Okay? Pero en el siglo XIX había pobreza en todas partes del mundo. Había ricos y había pobres. Pero las cosas no estaban tan mal como las han querido pintar maestros de escuela y disque historiadores, especialmente en las universidades, en donde de una manera muy a conveniencia de ellos manipulan la historia de Puerto Rico. Todo esto produjo migraciones masivas. La gente se empezó a ir, igual que está pasando ahora. Y muchísima gente se está yendo y eso está creando serios problemas en la isla. Cierre de hospitales o suspensión del trabajo de hospitales porque no hay médicos. No hay médicos. No se puede prestar servicios médicos a la gente. Ya eso estaba ocurriendo a partir de la invasión de 1898. Y en términos del comercio, de un comercio libre, a partir de 1898 comenzamos con un comercio exclusivo con los Estados Unidos y Puerto Rico. Es decir, un comercio cautivo. Ahora se está haciendo una serie de avances, gracias a Dios, en términos del comercio, pero es porque le conviene a los gringos, no es por otra cosa. No es por hacernos justicia, es que les conviene a los gringos. Nos conviene a nosotros también, claro está, nadie lo niega. Pero menos mal que se está haciendo algunos avances de querer que Puerto Rico tenga relaciones comerciales con España, con República Dominicana, con Costa Rica, con Colombia e incluso con México. Luego de este gobierno militar del botín de guerra,
territorio español invadido de Puerto Rico en 1898, sucedió lo que se llamó, por los casos insulares, el territorio no incorporado, es decir, bajo la soberanía del Congreso de los Estados Unidos. En 1917 se nos impone, no se nos da, no hubo un referéndum, no hubo un plebiscito, no hubo ninguna consulta al pueblo si querían la ciudadanía americana o no, se nos impone, porque le convenía a los gringos, sus razones tenían, la ciudadanía de los Estados Unidos. Pero esta ciudadanía es incompleta. Y esto tiene una razón de ser de que sea una ciudadanía incompleta. La razón de ser es que Puerto Rico es un territorio no incorporado, no es un estado. No se nos puede tratar igual. Aparte de las razones racistas que hay detrás de todo esto, es porque no se le puede a un territorio no incorporado darle tratamiento que no se le da a los estados miembros de la Unión. Eso crearía un caos, un tremendo problema en el Congreso de los Estados Unidos. Y esto lo digo para aquellos que creen en el famoso ELA glorificado y planificado y todas esas otras lindas palabras que ponen por ahí, que quieren que el ELA, el Estado Libre Asociado, tenga una serie de cosas que no se las pueden dar. No se las pueden dar porque no se le puede dar unos beneficios a un territorio no incorporado de Estados Unidos que no se le da a los estados miembros de la Unión. Y este es el mismo problema que hay con el asunto de la estadidad. No se nos puede dar la estadidad. Va en contra de todo lo que es el derecho, la razón de ser y la forma de funcionar del gobierno federal de una nación llamada Estados Unidos de América. Otra cosa que tuvimos fue una bancarrota sin poderes, una junta de síndicos, leyes de cabotaje, una segunda migración masiva. La gente se volvió a ir en grandes cantidades. 124 años en el limbo político, que es lo que tenemos al presente, y una tremenda dependencia alimentaria, una balanza desfavorable de comercio, donde se depende más de lo que se importa de que aquello que se produce, y va usted al supermercado, sale más barato comprar lo que viene de fuera que lo que producimos aquí, con el daño que eso hace a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, a todo lo que es la industria agrícola y la industria en términos generales de Puerto Rico. En estos días ha salido en la prensa una serie de personas, entre ellas muchas mujeres, que han decidido ponerse en la tarea de levantar la agricultura. Y ahí va nuestro aplauso y nuestro orgullo y nuestro agradecimiento para todas ellas. Pero recuerden, esto no es una cosa que lo pueden prometer los partidos políticos. Esto es una cosa que hay que dialogarla con el gobierno de los Estados Unidos porque ellos son los que controlan todo esto. Ellos son los que controlan todo esto. Así que cualquier partido político que venga a hacer promesas de que va a arreglar las cosas así como con una varita mágica, así no es. A menos de que vamos a arreglar las cosas, quiere decir que finalmente van a lograr hablar de una manera conveniente a Puerto Rico con el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de una reunificación de Puerto Rico con España después de haber visto todos estos asuntos que tenemos en Puerto Rico desde que ocurrió la invasión de 1898? En términos de la democracia, ¿cuáles serían las ventajas de reunificar a Puerto Rico con España y con la Unión Europea? Bueno, primero que nada seríamos ciudadanos con plenos derechos y no con una ciudadanía incompleta o de segunda. Sería una ciudadanía española y por lo tanto una ciudadanía europea, porque España pertenece a la Unión Europea. Y a los puertorriqueños, reunificarnos con España, seríamos ciudadanos españoles y también ciudadanos de la Unión Europea, con pasaporte y libertad de entrada y salida
manejo, transportación, viaje por toda la Unión Europea. Estudios en distintos países de Europa, la Unión Europea, precisamente por esto. No habría más guerras de Estados Unidos en las que nosotros tuviéramos que participar. Hemos participado en todas las guerras de Estados Unidos desde el 1917 para acá. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el conflicto con Corea, el conflicto con Vietnam, Afganistán y muchísimas otras cosas. Se negocia nuestra autonomía, porque la idea es que Puerto Rico se reunifique con España y más tarde se convierta en una comunidad autónoma, como lo es Canarias, como lo son Ceuta y Melilla, y tantas otras comunidades autónomas con gobierno propio dentro de la nación española. Hay una renegociación abierta, hay una representación en las Cortes, hay una reducción de la intervención de Estados Unidos en Puerto Rico, en todo lo que es Puerto Rico, todo lo que significa Puerto Rico, cómo funciona Puerto Rico. Se recupera la democracia perdida. Hay participación plena en el gobierno español. Se vota por el presidente del gobierno de España. Ahora no podemos votar por el presidente de los Estados Unidos porque somos un territorio no incorporado. Los territorios no incorporados no pueden votar por el presidente de Estados Unidos. Existe la consideración de la región ultraperiférica de la Unión Europea. Estados Unidos no tiene este ordenamiento. Estados Unidos trata a todos los estados de lo que se llama Estados Unidos continental y a sus dos estados que están separados del territorio continental, es decir, Hawái y Alaska, los trata exactamente igual. No hay ninguna diferencia ni hay ninguna ayuda particular a Hawái y Alaska, que están separados del resto de la nación americana. De la misma forma, Estados Unidos no tiene ningún tipo de ordenamiento de derecho de ayuda particular a sus territorios no incorporados, que resulta que son todos islas. Y el primero de ellos es Puerto Rico. Mientras que con España habría una consideración por ser región ultraperiférica de España y de la Unión Europea. Una consideración especial que nos convendría muchísimo en términos de la economía y muchas cosas más. Se recuperaría la autonomía perdida. El Estado Libre Asociado es una muy mala intentona de la autonomía que tuvimos con la Carta Autonómica de 1897, cuando fuimos una provincia autónoma de España, una comunidad autónoma. Se recuperaría esa autonomía perdida completamente al ser reunificado Puerto Rico con España, porque se convertiría en una comunidad autónoma. Puerto Rico fue la primera comunidad autónoma de España en 1897. Ese año se le ofreció la Carta Autonómica a Puerto Rico y a Cuba, pero como Cuba se encontraba en una guerra de independencia, la rechazaron. Pero Puerto Rico no. Por eso Puerto Rico se convirtió en la primera comunidad autónoma española, que ahora tiene 17, y de reunificarnos nosotros seríamos la número 18. Habría coaliciones y multipartidismo. Y también tendríamos las instituciones democráticas, no solamente de España, sino de la Unión Europea también. Todo eso son ventajas en términos de la democracia. Veamos ahora las ventajas en términos de la economía. En primer lugar, la eliminación de la ley de cabotaje. En segundo lugar, zonas reales de libre comercio. Cielos abiertos, cero escalas. Eso quiere decir para los viajes en avión. Centros de almacenaje y distribución de España y de la Unión Europea. Aumento en la construcción vertical. Aumento en la inversión española en Puerto Rico. Expansión de la cooperación entre trabajadores. Servicio de ferry a las islas vecinas. Programas innovadores de visas. Instalación ferrovial de uso dual.
fondos de desarrollo de la Unión Europea y España, expansión de las cooperativas de las comunidades autónomas a España, más inversión en la agricultura, un desarrollo total de nuestra agricultura que tanta falta nos hace. Autosuficiencia alimentaria. Consumiríamos lo que producimos y no dependeríamos tanto de lo que es importado de fuera. Más control en las transferencias a la capital. Aumento de los turistas de la Unión Europea en Hispanoamérica. El turismo es un aspecto bien importante de la economía de Puerto Rico y se desarrollaría tremendamente, pero tremendamente, con una reunificación de Puerto Rico con España y la Unión Europea. Un mercado de 500 millones de habitantes que tiene la Unión Europea. Un mercado de 500 millones de habitantes que tiene la Unión Europea, que es mucho más grande, la cantidad de habitantes, que los que tiene Estados Unidos. 46 millones de habitantes nada más hay en España. Un control sobre visas de turismo. Ciudadanía por inversión en Hispanoamérica. Reducción del costo de los alimentos. Reducción de los costos energéticos. Más mercados para adquisición de combustibles. Densificación de los cascos urbanos. Industria pesquera. Más desarrollo de nuestra industria pesquera y tendríamos astilleros. Reducción de costes de importación y exportación de productos. Gas natural y barcazas que no son de Estados Unidos. Más sustentabilidad ecológica. Diversificación de las fuentes de energía. Todas esas serían las ventajas de la reunificación de Puerto Rico con España y la Unión Europea en términos de la economía. Vayamos ahora al tema de lo que se llama el bienestar o seguridad social. Sistema universal de salud o seguridad social. Todos aportan a la seguridad social. Negociar un sistema híbrido. Subsidio atado al trabajo. Seguro por desempleo. Paga extraordinaria de Navidad y verano. Maternidad de 16 semanas. 22 días de vacaciones. Transferencias a aportaciones de la Unión Europea. Reducción dramática de los costos médicos y medicamentos. Aumenta el turismo sanitario. Expansión de hospitales a España. Seguridad social que abona al turismo médico. Seguridad social del sistema universal de pensiones. Y una paternidad de 16 semanas. Maternidad de 16 semanas y paternidad también de 16 semanas. ¿Cuáles son las ventajas en términos de la defensa y la seguridad? Ministerio de Defensa español. Tener una base de la OTAN. Policía Nacional Española. Cuerpo Guardacostas Local. Salvamento Marítimo. Reapertura de las bases abandonadas en Puerto Rico. Tantas que son las bases y los puertos abandonados y cerrados desde que llegaron los gringos. Guardia Civil Española. Control local de nuestras costas. Servicios de inteligencia española. Todo eso aquí en Puerto Rico, reunificado con España y la Unión Europea. ¿Cuáles son las ventajas en términos de la cultura? Culturas no opuestas y complementarias. La cultura puertorriqueña es una cultura hispana, por lo tanto, no es complementaria con la cultura anglosajona, que es la de Estados Unidos, y además es opuesta a la nuestra. Por eso los muchos choques que ha habido y hay entre puertorriqueños y estadounidenses, especialmente puertorriqueños que se van a vivir para allá, o algunos de ellos que están viniendo a vivir a Puerto Rico por montones últimamente. Así es que, como tenemos una misma cultura, no habría culturas opuestas y sí serían complementarias. Respeto a las nacionalidades, enriquecimiento cultural, restauración y conservación del patrimonio, creación de nuevo patrimonio, garantía de no asimilación.
Puerto Rico no tiene que asimilarse con España porque nuestra cultura es una cultura hispánica, mientras que con los gringos sí existe asimilación porque es una cultura diferente. La de ellos es anglosajona, el idioma de ellos es el inglés. No tiene nada en común con nosotros, o casi nada, mientras que con España sí tenemos, pero mucho en común. Garantía de cero desaparición. Radio y televisión autonómicas. Corporaciones culturales. Fondos en pro de la cultura de España y de la Unión Europea. Tenemos el mismo idioma, una historia común y una historia compartida. En términos de la educación, ¿cuáles serían las ventajas? Títulos válidos, en Puerto Rico serían válidos, en Estados Unidos y también en la Unión Europea. Turismo educativo de Hispanoamérica. Integrarse en el espacio europeo de educación superior, el llamado Plan Bolonia. Becas del programa Erasmus. Mayor cuantía para estudiantes de Puerto Rico por su localización geográfica. Escuela de navegación. Programa Buque Escuela. Curso adaptable. Preescolar 0 a 3 años. Pago más ayuda. Educación infantil 3 a 6 años, gratuita. Primaria 6 a 11 años, gratuita. Educación secundaria obligatoria 12 a 16 años, gratuita. Bachillerato 16 a 18 años de edad, gratuita. Opciones humanístico, tecnológico, social, científico y artístico. Y las universidades tendrían cuotas reducidas. ¿Oyeron bien? Cuotas reducidas. Estas son cosas bien importantes que hay que saberlas, que hay que tenerlas en cuenta, que hay que verlas. Hablemos rápidamente de los próceres de Puerto Rico en términos de la evolución política antes y durante el principio de la invasión de los Estados Unidos. Autonomismo, provincia autónoma española. Ciudadanos españoles éramos todos hasta 1898. José de Diego del Partido Autonomista. Luis Muñoz Rivera del Partido Autonomista. El doctor José Celso Barbosa del Partido Autonomista. Eduardo Giorgetti del Partido Liberal y Autonomista. Federico de Getó del Partido Autonomista. Antonio R. Barceló del Partido Autonomista. Durante los primeros años de la invasión, del 25 de julio de 1898, y con la ciudadanía de Estados Unidos impuesta en 1917, José de Diego del Partido Unión Independencia. Luis Muñoz Rivera del Partido Unión Independencia. El doctor José Celso Barbosa del Partido Republicano que buscaba la estadidad. Rosendo Matienzo Sintón del Partido Republicano que buscaba la estadidad. Eduardo Giorgetti del Partido Unión que buscaba la independencia. Federico de Getó del Partido Republicano que buscaba la estadidad. Y Antonio R. Barceló del Partido Unión que seguía la independencia. Éramos españoles e hijos de españoles. Y estos próceres también, los próceres puertorriqueños, creían todos en la autonomía española que Puerto Rico consiguió. Su visión cambia tras la invasión, por razones obvias, por obligación, porque no tenían otra alternativa. Comienzan entonces las profundas divisiones entre los puertorriqueños que aún hoy perduran, nos separan y debilitan en la lucha por la democracia y contra el coloniaje. Por tanto, la reunificación, finalizando, es el gran potencial para unificar al pueblo de Puerto Rico completo. No solamente reunificarnos con España y con la Unión Europea, reunificarnos los puertorriqueños, que debemos estar unidos. Puertorriqueños de todos los partidos e ideologías se han unido como una vez sus próceres estuvieron unidos en mente y propósito para convencer a sus compatriotas de las bondades de reunificarnos a la madre patria como una comunidad autónoma,
manteniendo nuestra cultura y siendo parte de una gran nación que fue nuestra, se siente nuestra y nos quiere. Fomentar el desarrollo económico y el bienestar de nuestro pueblo al salir por fin del coloniaje de Estados Unidos, de la mano de España y bajo el cobijo de la Unión Europea. Puerto Rico como una nación independiente, soberana, sin ningún tipo de protección, estaría a merced del primero que la quiera agarrar. Y si no la quiere agarrar de manera política, de manera violenta por guerra, la puede hacer esclava a través de la economía. De secuestrar su economía y convertir a Puerto Rico en una neocolonia. Eso tampoco nos conviene. Ahí les dejo eso. Nos veremos la semana que viene. Vean este video varias veces, compártanlo con amistades, con familiares, discútanlo, piénsenlo bien y no olviden dejarnos sus mensajes, sus comentarios, sus preguntas, inquietudes en la parte de abajo de la página. Este ha sido José Lara, portavoz de Adelante Verificacionistas de Puerto Rico y España, con nuestro informativo Adelante TV Noticias para hoy domingo 4 de septiembre. Hasta la próxima y que estén bien.